están, amigos? Nuevamente aquí en Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión. Y antes de iniciar una conversación con el congresista Mauricio Mulder, que en esta oportunidad nos acompaña, vamos a informarles que la presidenta del Poder Legislativo, Luz Salgado Rubianes, recibió a una delegación de médicos que están en huelga, como se sabe, acompañados del presidente de la Comisión de Salud, César Vázquez, y del congresista Segundo Tapia. Más adelante estaremos informando al respecto. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida al congresista Mulder aquí a Agenda Parlamentaria. Muchas gracias. Y queríamos iniciar esta conversación. Usted es miembro de varias comisiones, entre esas la Comisión de Fiscalización, con relación a varias informaciones y también de la Comisión Lavallato, ¿no? Podemos empezar con el caso Lavallato. Antes del fin de semana salió una información de que Jorge Barata ya no va a poder declarar más. ¿Qué coordinaciones están haciendo con el Ministerio Público? Da que pensar que se haya tomado esta decisión por parte también de las autoridades brasileñas. Cuando este tema se comenzó a investigar y nosotros citamos al fiscal Ramos Sánchez para que venga, se generó una suerte de desavenencia o de distancia entre el Congreso y el Ministerio Público, que fue alimentada por algunos medios de comunicación en el sentido de decir, aquí los únicos que deben investigar son el Ministerio Público, el Congreso no debe meterse y cosas de esa índole, y esto respaldado por incluso algunos fiscales. Desafortunadamente, lo que ha ocurrido es que, al parecer, en el Ministerio Público no hay orden en la investigación Lavallato. Parece que hay 2 o 3 o 4 fiscales que están encargándose o queriéndose encargar de temas conexos al tema Lavallato, y un fiscal que es el fiscal Hamilton Castro, que ha tenido la ocasión de viajar a Brasil y establecer con un inculpado en proceso peruano, aunque sea brasileño y vive en Brasil, está dentro de un proceso peruano, como el señor Jorge Barata, se someta a un proceso de colaboración eficaz en el Perú para que aquí también suelte todo. Claro. Pero resulta pues que otro fiscal le abre un proceso por lavado de activos, por un tema de la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, eso, ¿cómo se llama? Descoordinación. Eso se llama trabajo chicha. O sea, no han trabajado de una manera adecuada, con un equipo que sea un equipo, claro, una fuerza de tarea articulada que lleve a que todos los fiscales que tengan que ver con este megacaso puedan estar perfectamente sincronizados entre sí. Y entonces eso demuestra desorden, desidia, y vamos a tener un retroceso muy grande que para recuperarlo va a costar bastante. Porque si el señor Barata no habla, entonces, ¿cómo se va a saber? Si todo esto, todo el tema Lavallato se ha construido a partir de las confesiones que han hecho las personas. Si en Brasil el proceso de confesión los lleva a decir cosas contra brasileños o contra cualquier otra persona, y solamente de manera tangencial contra los peruanos, entonces no vamos a saber los peruanos lo que va a pasar, y eso va a ser por culpa del Ministerio Público. Entonces, y después la típica, va a haber impunidad. Impunidad, y no va a pasar nada, y la gente se la va a pasar, y ya las cosas, así como siempre en el país, las enterramos y las olvidamos. Entonces hay que reclamarle al Ministerio Público que tenga la capacidad de estructurar una sola gran fuerza de tarea en el tema de Lavallato y hacer que todo confluya hacia un solo fiscal y hacia un solo juez. Lo mismo el Poder Judicial, que debe crear salas ad hoc para solamente este tema, jueces ad hoc para solamente este tema. Eso es importante, congresista, porque después se genera una sensación en la ciudadanía de que no hay justicia, que el Congreso también, para que se cree una comisión investigadora, y entonces al final por malas decisiones ya se perjudica a todo un grupo humano que está preocupado por combatir la corrupción. Exactamente. Entonces entran ya las posiciones en las que los corruptos empiezan otra vez a prevalecer, se genera un estado nacional en el que sentimos que la corrupción no se puede combatir, y eso tiene repercusiones en la economía, tiene repercusiones en la vida política y hasta en la vida social, porque mucha gente no se da cuenta que gran parte, por ejemplo, de la delincuencia común obra bajo el principio de que si al grande no le pasa nada, al chico tampoco, y entonces roban, etcétera. Claro, es un efecto multiplicador claro, negativo. Claro. Se genera una anarquía tremenda. Y con relación al tema de estas investigaciones que se vienen llevando a cabo en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización, también se está viendo el caso Madre Mía, que involucra al expresidente Ollanta Humala. Precisamente ha salido recientemente una publicación que señala que hay un segundo hallazgo. Fiscal encuentra otro cadáver en Madre Mía, y esto se sospecha que se trata de una persona asesinada en el año 1992, cuando el capitán Carlos dirigía la base militar.
Ya sabemos que el capitán Carlos se refería pues al expresidente Ollantumala, ¿no? Bueno, eso confirma que los testigos que están diciendo dónde están enterrados esos muertos estaban diciendo la verdad cuando dijeron que ya había habido masacres, porque si no sería imposible encontrar a una persona así. Y confirma que todo el proceso con el que se llevó el tema Madre Mía y que llevó al señor o a los miembros de la Corte Suprema, encabezados por el juez San Martín, a absolver al señor Ollantumala, a pesar de que habían habido versiones primero acusatorias y después absolutorias de los testigos que fueron comprados, no le significó al Poder Judicial mayor problema de que un testigo primero acuse y después se retracte, y lo absolvieron. Eso va a tener que llevar a que este caso se reabra sobre la base de esos hallazgos y también se abra un proceso de investigación a los jueces que fallaron absolviendo al señor Ollantumala y fiscales, a pesar de que se compraron los testimonios y eso se denunció y ellos sabían que se habían comprado los testimonios. Claro, da la sensación como que quisieron evitarse la fatiga. Así es, ¿no? Y dijeron, no, este hombre ha sacado una buena cantidad de votos, porque eso fue en el 2006, seguramente en el 2011 va a ganar, y calculan, etcétera, mejor ya échale tierra nada más. Y eso es verdad. O sea, al final hacen ese tipo de cosas, la judicatura lamentablemente tiene demasiadas lecturas políticas y terminan votando de esa manera. Pero ¿cómo es posible que haya habido jueces que, habiéndose publicado en redes y en un medio de comunicación el video en donde le están pagando a un testigo, el señor Amílcar Vargas, donde está la evidencia que el señor Amílcar Vargas, que trabaja con el señor Ollantumala, le paga a un testigo y después el testigo se compra un mototaxi con esa plata, viendo eso, fallan a favor del señor Ollantumala diciendo de que no hay ninguna prueba y que se retractó? En ese sentido, ¿cuál va a ser la línea de la comisión que investiga este caso de Madre Mía? La línea de acción. La línea de acción va a ser que no solamente se va a investigar el caso Madre Mía para encontrar las violaciones de derechos humanos que hubo ahí, sino los sucesivos intentos de limpieza que quisieron hacer del señor Ollantumala en el ámbito fiscal y en el ámbito judicial, para que también esos jueces y malos fiscales paguen con su destitución y con procesos penales la complicidad que tuvieron con el señor Ollantumala. Tiene que haber una sanción, de todas maneras, la responsabilidad. Cambiando de tema con relación al tema al caso de la reconstrucción, también se ha conformado aquí una comisión que se va a encargar del seguimiento de la reconstrucción con cambios a cargo del señor Pablo de la Flor. Se ha denunciado que existe lentitud en la entrega de módulos de vivienda afectados por el fenómeno del Niño Costero en la región Piura. ¿Qué acciones debería tomar en todo caso el Parlamento? ¿Viajar a la zona en sí? ¿Qué otras medidas tomar? ¿Citar autoridades? Se ha recibido, en primer lugar, el informe que han presentado los congresistas de Piura, manifestando que efectivamente hay un retraso muy grande en el tema de la reconstrucción. Entiendo que hay un punto de coordinación que se está creando justamente por estos congresistas con el gobierno para que pueda haber mayor concatenación. Y eso incluiría también a los de Lambayeque y La Libertad. Claro. Entonces, es claro que siendo los congresistas de esas regiones los que tienen el conocimiento directo de los lugares en donde han habido todas las afectaciones más firmes y puedan ellos transmitir directamente hacia la oficina de reconstrucción las prioridades que se necesitan. Esa es la tarea fundamental. Y ese informe del trabajo que se está haciendo, ellos se lo tienen que traer a sus respectivas bancadas para que los congresistas de las otras regiones sepamos lo que está pasando y que no sea, ojalá, que otra vez entremos en un proceso en el que la plata esté tirándose hacia lugares donde no corresponda. Es decir, que terminen haciendo una suerte de remodelación o de pintura por encima nada más de un tema para que sea visible y no vayan realmente a mejorar las cosas allí donde no es visible, pero que sí es útil para las personas que fueron afectadas. Definitivamente importante la labor, como usted dice, de coordinación que se va a llevar a cabo en ese sentido. Cambiando de tema, congresista Mulder, ya se ha dado la propuesta y ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano del candidato a ocupar el cargo del Contralor General de la República, Nelson Schack. En ese sentido, se ha anunciado la convocatoria de una junta de portavoces para ver precisamente ese tema. ¿Ustedes consideran que es suficiente la presentación de un solo candidato? ¿Tienen objeciones? ¿Van a apoyarla? Hubiese sido mejor la presentación de una terna, como se hacía en años anteriores, que
obligaba a las personas que estaban componiendo esa terna a presentar su currículum completo, sus documentos, y a venir a hablar con los parlamentarios bancada por bancada para que se les puedan formular las preguntas que corresponden. Pero, bueno, se ha presentado un solo candidato, Javier Velázquez, que es quien, como vocero de la bancada, nos ha señalado que el señor Nelson Schack ha tomado contacto con él y le ha pedido reunión con nuestra bancada, cosa que hemos aceptado, pero no recuerdo con exactitud cuándo va a ser la reunión, si el miércoles o jueves. Y con todo gusto, para escucharlo, conocerlo, ver cuáles son sus antecedentes, preguntarle qué planes tiene, qué talante tiene, cuál es la visión que él tiene de la Contraloría General de la República y bueno, y después evaluaremos si daremos nuestro voto o no. Claro, porque es un cargo que no es de un año. O sea, son 7 años. Por eso, con mayor razón tiene que haber una evaluación bien, digamos, profunda. Exactamente, cosa que no se hizo en el periodo anterior a fines del gobierno del señor Ollantumala, cuando se pidió que se hiciera lo mismo con el contralor saliente, el señor Edgar Alarcón, y se fue al voto de frente, ¿no? La mañana llegó la propuesta y en la tarde ya se estaba votando. Así que creo que hay que pasar por ese trance y ojalá que se pueda motivar una votación con amplio consenso, que sería lo deseable para que de una vez la Contraloría General de la República reinicie sus tareas desde su cabeza, ¿no? Precisamente hablando del reinicio de las tareas de la Contraloría General de la República, ¿cuál cree que debe ser el tema prioritario que debería enfocar el futuro Contralor? Bueno, sustantivamente enfatizar el trabajo en gobiernos locales y regionales. Ellos han seguido las grandes mega obras y megacontratos que se han establecido y nos parece muy bien porque son generalmente muy complicados. Pero la corrupción grande, en realidad, si la sumas, no está en los gobiernos centrales sino en los gobiernos locales y regionales. Claro, es corrupción chica cuando tú ves solo la región, pero en cada región ha habido dispendio de dineros y falta de control que son realmente atroces cuando ves la cantidad de dinero que se ha ido por los caños hacia la mar. Y sobre todo, si me permite, que hay algunas autoridades que cometen estos delitos, se van a la cárcel unos pocos años y luego salen y siguen gozando de ese dinero. Y hasta son reelegidos a veces como presidentes regionales. Y el que lo sucede hace exactamente lo mismo y también termina siendo llevado a la cárcel. Creo que la visión con la que tenemos que mirar a los gobiernos regionales debe cambiar. Ha habido crecimiento económico, tuvieron dinero, pero no hubo control y hubo dispendio, hubo robo y casi 12 presidentes regionales presos en su momento. Y no solamente desde ahora, sino desde antes. Quizá habría que buscar una mirada distinta de cómo puede hacerse el mecanismo de distribución de los recursos sujetos a determinado cumplimiento previo. ¿Siempre apoyando la descentralización o no? No, retroceder ya es imposible. Hacer que todo lo maneje nuevamente el Ministerio de Economía y convertir a los gobiernos regionales en receptores me parece que sería absurdo. Pero sí dar visiones distintas, porque incluso cuando se les daba el dinero y lo ejecutaban bien, lo ejecutaban en cosas que por lo general no servían para nada. Los presidentes regionales terminaban convirtiéndose en alcaldes grandes y entonces en lugar de hacer una carretera, remodelaban una plaza, ¿no? Ponían una fuente, claro, hacían un ornato, no son un jardín, obras prioritarias. que no son prioritarias. Y entonces el dinero se lleva en ese tipo de cosas. Es impresionante ver cómo cuando uno recorre el país, tú vas al pueblo más humilde y las obras monumentales y guachafas que se han hecho en las placitas de armas de los pueblos. Son impresionantes cómo se puede haber botado la plata de esa manera para que el alcalde aparezca como que hizo algo, hizo una obra, ¿no? Visible. En vez de hacer una escuela, en vez de hacer una escuela, hacen una plaza de armas en donde la llenan de fierro, plástico, sirenas, pelotas, dientes y cosas así. Entonces, la manera en que se ha botado la plata en nuestro país es impresionante. Y por eso es que yo soy tan enfático en señalar, señor Kuczynski, no siga usted botando la plata, porque hacer lo de Talara, hacer los Panamericanos, hacer la línea 2 del tren eléctrico toda subterránea de cabo a rabo, hacer el gasoducto, son 20.000 millones de dólares botados al mar. ¿Y cómo no vamos a dar los peruanos el lujo de botar 20.000 millones de dólares habiendo hospitales colapsados? Tantas prioridades, tantas necesidades básicas. Que están sin techo. Entonces es impresionante cómo se bota la plata en el Perú.
Hablando también, poniéndonos ya en un plano internacional de un país vecino como es Venezuela, ya salió libre, gracias a Dios, Leopoldo López, y En precisamente realidad la liberación... semilibre, porque le han dado arresto Bueno, sí, domiciliario, claro, ¿no? pero en comparación a estar en la cárcel, Claro. torturado el pobre, a estar en su casa, bueno, digamos, hay semi-libertad. Él ha dicho, ha sido enfático también señalar que él va a seguir luchando y van a continuar estos 100 días de protestas en Venezuela. ¿Cómo ve el futuro inmediato de esta situación en Venezuela, que es bastante complicada? Es muy complicado. Yo lo conocí a Leopoldo López cuando vino a Lima hace como 5 años, lo presentamos incluso en el Pleno del Congreso, dio una conferencia de prensa, era un hombre decidido, joven, claro, firme, con muchas ganas de recuperar la democracia de su país. Pero lamentablemente creo que ahí las cosas andan bastante mal, el horizonte es bastante negro, el señor Maduro tiene un poder estructurado sobre la base de una visión staliniana de las cosas, es decir, el control total de la sociedad mediante la presencia de escuchas y ojos del gobierno en cada cuadra, si es posible en cada casa, como los comités de la defensa de la revolución que tuvo Cuba, o como los comités de defensa del partido que tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética, que les permite tener la vigilancia del ciudadano constante y permanente en todo momento. Cero libertad. Entonces, cero libertad y mayor presencia del Estado, y cuando hay acto de rebeldía, porque ya no se puede desbordar demasiado, represión. Y represión y represión. Pero brutal, represión brutal. Brutal, pero que va a empeorar. Porque esta represión es una represión que mata personas, pero digamos, la cifra es de 60, 70. Cuando ya viene la represión brutal, podemos llegar a cifras mucho más altas como en esos otros países que te he mencionado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el señor Maduro ha dicho que quiere darle armas a la milicia, que son en realidad ciudadanos comunes y corrientes, que son chavistas, a los que les regalan un uniforme, les dan de comer, son personas que no tienen trabajo, porque no ha producido trabajo precisamente el señor Maduro ni el señor Chávez, y les dan después un rifle, y son 300.000. Entonces, esas son las personas a las que, por ejemplo, por ahora, les han dado motos. Es una manera muy venezolana, una innovación venezolana de la represión. Miles de motociclistas en Caracas que se dedican a romper manifestaciones con la moto, ¿no? Y a ir de un lado para otro, a reprimir, a ir a las casas de los líderes opositores. Pero los que han entrado a la Asamblea Nacional con palos y cuchillos. Esos son, o sea, hordas por todas partes para tratar de aniquilar la fuerza de la oposición, y eso desafortunadamente va teniendo cada vez más escaladas. Primero puede ser con palo, después puede ser con cuchillos, después con pistolas y terminan con cañones. Entonces, y yo no veo que el gobierno represor de Maduro le importe mucho el escenario internacional, ni tampoco que haya realmente una fuerza militar que lo saque. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar en algo esta situación dramática que viven los venezolanos? Bueno, bloquearle el petróleo. Pero no creo que Estados Unidos tiene negocios. Ese es el problema, pues. Entonces Estados Unidos le sigue comprando el petróleo, ellos siguen vendiendo lo que venden, y entonces siguen teniendo los recursos, aunque ya no son tantos, y esa es parte de su crisis para eso. Pero ya es un gobierno que debe ser mucho más presionado para que proceda a un proceso electoral limpio, y ese país tan hermoso, tan firme, tan querido para los peruanos, cuya principal figura adorna justamente el frontis del hemiciclo del Congreso de la República, Simón Bolívar, y está presente en nuestra plaza, pueda tener una situación como esa, ¿no? Cuando el Perú pasaba por circunstancias parecidas con el gobierno militar, Venezuela era el oasis democrático de América Latina y recibía a los peruanos allí. Y nosotros ahora que estamos recibiendo a los venezolanos, tenemos que recibirlos con los brazos abiertos, porque así nos recibieron a los peruanos en Argentina, en Chile, en Venezuela, en el momento en que lo necesitábamos, ¿no? Congresista Mulder, finalmente para ya ir concluyendo esta entrevista, queríamos que nos dé sus impresiones, una especie de balance reducido con relación a esta legislatura que ha concluido, porque ha salido en algún medio impreso las cosas positivas y negativas del Congreso. Y negativas ponen los problemas internos de bancadas, que no es la labor parlamentaria,
sino más bien la producción que hay, la labor de fiscalización, control político y legislación, ¿no? Así es. Representación también. Bueno, son encuestas simplistas, hechas además con preguntas que inducen a la respuesta, ¿no es cierto? ¿Quién va a estar a favor de decir, usted está a favor de que se sancione o no se sancione? La gente siempre va a tener la misma tendencia. Ha sido una gestión positiva. Ha sido una gestión, primero en lo político. Luz Salgado creo que ha mostrado la capacidad y la experiencia para conducir un gobierno, el gobierno de una gestión, digamos, firme. Porque si bien es cierto lo que se supone teóricamente, que un Congreso dividido en 6 partes iguales debe ser muy difícil, y que más fácil sería tener en una mayoría en donde se imponga todo, lo cierto es que es de igual difícil si esa mayoría no quiere simplemente ponerse a aplastar a la minoría y por lo tanto generar condiciones de confrontación que lleve a que esa minoría termine como la minoría venezolana, cuando se le cierran los espacios. Creo que la muñeca de Luz Salgado en ese sentido ha logrado hacer que la mayoría de parlamentarios a la hora de los votos se sienta que ha sido escuchado y se sienta que sus puntos de vista han sido incorporados. Fue así desde un inicio, desde la conformación de las comisiones, todos quedaron conformes. Y cuando incluso la propia formación de la mesa, que también es un tema que si la bancada mayoritaria tomase la posición de llenarla completa, la podría llenar. Pero es evidente que hay un talante democrático que hay que respetar. Lo segundo es que ha habido también por parte del Congreso una relación democrática, pero firme, con el gobierno. En el sentido de decir que este Congreso ha colaborado con el gobierno. Ha colaborado dándole el voto de confianza al señor Zavala. Ha colaborado aprobándole su ley de presupuesto. Porque se puede dar que el Congreso apruebe su propia ley de presupuesto. Y el Ejecutivo la tiene que acatar, pero siempre hay este nivel de que el Ejecutivo, bueno, como controlan el dinero, ellos son los que dicen para dónde va. Muy bien, pues entonces se le ha aprobado su ley de presupuesto. Y se les ha aprobado facultades extraordinarias de 90 días para que legislen en lo que quieran. Bueno, en lo que quieran sí, porque se hizo un decreto de parámetros, pero era tan amplio que había muchas cosas que podían haber. ¿Y sustantivamente qué? Economía, seguridad ciudadana, y los temas que tenían que ver con la infraestructura básica del país. Han tenido todo eso. Claro, han habido en algunos momentos disensiones, como es lógico que las haya. El ministro Saavedra fue un ministro censurado, pero en realidad la censura no era contra el señor Kuczynski ni contra el señor Saavedra del señor Kuczynski, sino contra el señor Saavedra que venía del gobierno del señor Humala. Porque ese no era un ministro nuevo, ese era un ministro que ya tenía un desgaste mucho más alto. Y en un ministerio en el que el señor Kuczynski decidió regalárselo a Ollanta Humala, no sabemos por qué. Y en el caso del señor Torne, bueno, era un hecho evidente, pues un audio en el donde está hablando con el contralor, tratando de decirle si te portas bien, nos va bien, si te portas mal, nos va mal. Suficiente para eso, para que el señor haya perdido la confianza del Parlamento. ¿Qué más? Y en el caso del ministro de Transportes. El ministro de Transportes renunció. El ministro de Transportes, si se hubiese quedado, no pasaba nada. Nadie le pidió que renunciara. Es más, si el contrato lo canceló el ministro de Transportes, señor Martín Vizcarra, él fue el primero en cancelar el contrato. Al contrario, era para aplaudirlo. Porque eso era lo que estaba buscando el sector mayoritario del Parlamento. Así que si el señor Kuczynski decidió sacarlo, será porque él habrá querido castigarlo. Eso no se lo cuenta, no lo pongan en la cuenta del Parlamento. El Parlamento no lo ha hecho. Así que yo creo que al contrario, hemos sido bastante colaborativos. No, que han tenido que venir 114 veces. Bueno, pues si han podido ser 250. Porque tienen que venir, pues. Eso es fundamental. ¿O qué? ¿No quieren venir al Congreso? Es parte ¿De dónde van a explicar? Claro. Con sus notas de prensa. Nada más van a explicar. ¿Cuántas veces hemos visto a los ministros que les ponen el micrófono y dicen, no voy a aclarar? O cuando dicen, declaran y se van. Y no, eso ya me pregunte la prensa. No, por favor, en el Congreso sí tienen que venir a explicar. ¿No les gusta? No sean ministros, pues. Vayan a otro cargo, formen su empresa, sean presidente y director, y ahí mandan, ahí roncan. Pero en el Congreso tienen que venir a explicar. Finalmente, congresista, ¿qué temas quedarían pendientes para el reinicio de la legislatura que sean prioritarios? Que usted considera. Bueno, para mí el tema electoral, porque
proyecto que tanto se ha cuestionado y del que tanto se ha hablado, hay varios artículos que tienen que entrar en vigencia ya. Por ejemplo, uno, que es una propuesta que hizo la célula parlamentaria PRISTA para que los partidos políticos que participen en los procesos electorales tengan una inscripción antelada, no sean partidos que se formen solo para el proceso electoral. Y se estableció que para los gobiernos locales y regionales esta inscripción en Jurado Nacional de Elecciones fuese un año antes del día de las elecciones. Entiendo que las elecciones van a ser en noviembre del año 2018, entonces quiere decir que en noviembre del año 2017 tiene que cerrarse el plazo para que un partido político se inscriba. Así es. Y ese plazo debe servir para que ese partido político también se pueda presentar a las elecciones del 21. Como las elecciones del 21 van a ser probablemente en el mes de abril del año 21, 3 años antes, en abril del año 18, se cerrará la inscripción para los partidos políticos que quieran hacer candidatura ahí. Así le daremos orden y predictibilidad a los partidos que van a participar en un proceso electoral y no nos vamos a encontrar con que el día de las elecciones prácticamente estamos viendo que se presentan partidos nuevos. Hasta el último día en que se inscriben, surgen 6 partidos que el día anterior se habían creado, claro. El día anterior les habían dado pase. Eso es un desorden muy grande. Y con personas que nadie conoce y que terminan, si es que tienen ganan una elección, terminan improvisando. No, y además haciendo que el partido político estalle, porque son individualidades que se suman y no personas que se han conocido antes, ¿no? Así es. Bien, congresista Mulder, le agradecemos su participación aquí en Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión y estaremos conversando con usted en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, igualmente. Un momentito, por favor, vamos a invitarlos a hacer una pausa, pero no se mueva porque retornamos con más aquí en Congreso Televisión.